buen día tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del seminario Repensar la Economía, que en esta ocasión tiene como invitado al doctor Víctor Palacios, que ha presentado su trabajo Indicadores y Políticas Públicas en el Camino a la Reforma del Campo. En esta ocasión, quienes vamos a participar como dialogantes son el doctor Carlos Ricardo Menéndez Gamis, a quien le doy la bienvenida, y su servidora Rocío Huerta Cuervo, del CIECAS del Politécnico. El doctor Carlos Ricardo Menéndez es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les voy a recordar a todos los participantes de este seminario el mecanismo de participación. Nuestro seminario consiste en 9 sesiones, en las cuales en cada una de ellas se presenta un documento de referencia para ser analizado y discutido por todos los participantes. Después de que hayan leído el documento y visto este video, les pedimos que inicien la reflexión, el diálogo en el foro de discusión correspondiente a la segunda sesión, así como envíen su control de lectura al correo electrónico registro.repensares@gmail.com. Es muy importante que para que esta experiencia de aprendizaje a través del foro de discusión nos ayude de manera sustantiva, que no solo formulen preguntas, sino que interactúen con todos los participantes en el foro. Vamos a dar inicio al seminario presentando la exposición del doctor Víctor Herminio Palacios Muñoz y su libro Indicadores y Políticas Públicas en el Campo, el Camino a la Reforma. El coautor de este texto es el doctor Carlos Ricardo Menéndez Gamis, que está en este momento participando con nosotros. Les voy a pedir a nuestros compañeros, les doy la bienvenida a quienes están conectados a través de esta conferencia, a los profesores y estudiantes de la Escuela Superior de Economía y a los profesores y estudiantes del Centro de Educación Continua en Campeche, así como a nuestros compañeros, colegas y estudiantes de la UPIXA. Muchas gracias por participar. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos el agrado de estar con ustedes, amigos, en esta nueva fase del seminario de Repensar la Economía y hablar un poco sobre este libro que es Indicadores y Políticas Públicas en el Camino a la Reforma del Campo. Es un texto que se elaboró hace 2 años, tiene el propósito de abordar los temas complejos del sector agropecuario y rural en México y las interrelaciones que hay entre este sector y el resto de la economía, sobre todo tratando de aportar elementos para lo que en algún momento se anunció como una posible reforma del campo mexicano. De esta forma, para mí es muy grato presentar a Víctor Palacio, que ya le cederemos el uso de la voz a la doctora Rocío. Gracias. Sí, adelante con la semblanza del doctor Víctor Palacios, por favor. El doctor Víctor Herminio Palacios Muñoz ha sido una pieza fundamental en la construcción de proyectos, estrategias de desarrollo y fomento económico en nuestro país. Cuenta con un doctorado en Administración de Empresas con especialidad en Economía Internacional, además de una maestría en Urbanismo. También tiene un diplomado en Análisis Crítico del Capitalismo, diploma de Formación Continua y, por supuesto, es licenciado en Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, fue coordinador del Plan Municipal de Desarrollo en el municipio de Chautla. Fue director de proyectos estratégicos en la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico
Técnico del Ayuntamiento de Naucalpan, Estado de México, así como asistente del Director General de Consultores Internacionales. En cuanto a su labor académica, se ha destacado dentro del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma Chapingo, como técnico responsable del análisis del funcionamiento de 15 programas especiales concurrentes, coordinador de posgrado, subdirector de Educación Continua y Servicios Universitarios, miembro del Comité Científico, docente y actualmente se desempeña como profesor investigador. También fue profesor de asignatura del Departamento de Economía Política de la Escuela Superior de Economía del Politécnico. Asimismo, ha impartido la asignatura en escuelas superiores de la UNAM y del IPN. El doctor Palacio ha recibido innumerables reconocimientos, entre los cuales destaca el proyecto de maestría en Economía de Desarrollo Socioterritorial para la Escuela Superior de Economía del IPN. Cabe destacar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT. Obtuvo la medalla Gavino Barreda por su promedio de 100 en la maestría en urbanismo de la UNAM. Por otra parte, ha sido evaluador del CONACYT, así como de artículos científicos, libros y proyectos académicos. Ha participado en destacadas ponencias como análisis de la propuesta, el presupuesto 2017 y desarrollo y organización social en el campo mexicano, viejos problemas, nuevas soluciones, por solo mencionar algunas. Es responsable de la evaluación del programa operativo para la formulación de los PECs estatales con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Además de desempeñarse como docente con estudiantes y profesores, ha hecho una larga carrera en el campo de la investigación con 46 libros publicados. Asimismo, ha publicado 142 artículos en revistas nacionales e internacionales. Finalmente, el doctor Víctor Palacio ha participado en 30 congresos dentro y fuera de nuestro país. Bien, pues vamos a darle la palabra para su presentación al doctor Víctor Palacios. Adelante, doctor. Bien, buenas tardes a todos. El tema que nos trae es la presentación de este libro y vamos a comenzar señalando los aspectos más relevantes que encontramos en él. En primera instancia, me voy a referir a el proceso que ha tenido el crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional con el PIB agrícola. Les presentamos una gráfica en la cual se puede observar cuál es el crecimiento del Producto Nacional y del Producto Agropecuario. Si ustedes ven, el Producto Agropecuario ha crecido casi al mismo tenor que el Producto Interno Bruto Nacional. Posteriormente vemos algunas de las variables significativas y cuál ha sido su tasa media de crecimiento anual en términos de superficie cosechada, producción, valor de la producción, rendimientos y precio medio rural. La variable más afectada que encontramos es la del precio medio rural, pese a que la producción ha sido elevada. Estamos haciendo un análisis ahí desde 1895 hasta el año 2009, y los rendimientos también han sido elevados. Véase en esta otra gráfica cómo los rendimientos han sido importantes, pero de igual manera el precio medio rural decrece. Posteriormente, en estos tres periodos donde podemos considerar el primero, el de exportación de productos primarios, el segundo de sustitución de importaciones y el tercero el llamado modelo neoliberal, vemos cómo los productos van creciendo, sobre todo en el periodo de sustitución de importaciones, pero en el caso de el periodo neoliberal se vienen hacia abajo todas estas variables. Igual ocurre cuando observamos el volumen de la producción. Ahí pueden ustedes ver cuál es el comportamiento de productos básicos, industriales y de exportación. Esto nos lleva a tratar de ver algunas tendencias recientes. La tasa media de crecimiento anual de la superficie sembrada, como ahí se observa, crece en un 6.5%. La superficie sembrada de temporal antes del TLC creció en un 9%, después
en un 5.6% y el incremento de la superficie de riego fue del 0.3%. ¿Esto qué ha traído como consecuencia? Ha traído como consecuencia, y esto es importante recalcar, un cambio en el patrón de cultivo. Si ustedes observan en este cuadro, los cultivos han venido decayendo en cuanto a su participación en la superficie sembrada y ha habido un recambio fundamental en la estructura agraria. Al mismo tiempo, podemos observar que el 9% de la superficie sembrada se dedica a la producción de frutas y hortalizas, aportando el 35% del valor de la producción nacional, mientras que en granos básicos se ocupa casi el 57% de la superficie y se aporta el 33% del valor de la producción. Por otra parte, si nosotros vemos cuáles son los determinantes del crecimiento de la producción agrícola, encontramos con que son fundamentalmente los rendimientos y, en segundo lugar, la superficie. Es importante recalcar que sean los rendimientos porque la agricultura está produciendo, está generando, pese a que se pueda pensar lo contrario. Ahora bien, ¿qué ha dado la posibilidad de que esto crezca? Ha sido la productividad en el sector. Siempre se ha hablado que el sector agropecuario ha sido un sector con pocos niveles de productividad. Nosotros lo que hemos observado es de que no, ha habido un crecimiento importante, como lo pueden ver. Por un lado tenemos la productividad a nivel nacional y abajo tenemos la productividad del sector agropecuario, donde se está creciendo. En esta gráfica observamos de manera más clara, en color rojo, cómo ha crecido la productividad del sector agropecuario en relación a la productividad nacional. No obstante, el crecimiento del PIB por sectores en estos 20 años de análisis, del 93 al 2013, ha sido para el sector primario de 1.6, sector secundario 1.8 y sector terciario 2.7. ¿Cuáles han sido los determinantes ya a nivel macroeconómico en el sector agropecuario? Nosotros tenemos que entre 2003 y 2012 el crecimiento ha sido atribuible en 11% al empleo y en 88% a la productividad. Esto quiere decir que el determinante fundamental del sector es la productividad y por lo tanto ha sido un crecimiento de carácter intensivo. ¿Cómo podemos nosotros ver esto y podemos explicarlo? En las cuentas nacionales observamos nosotros la generación de excedentes, que se llama excedente bruto de operación, y por otra parte las remuneraciones. Vean los diferenciales que hay, que son bastante notorios. Esto nos da la posibilidad de hacer un cálculo de lo que sería la tasa de explotación en el sector agropecuario. Es decir, al relacionar los excedentes brutos de operación con las remuneraciones a los asalariados, calculamos una tasa de 8.05, lo cual quiere decir que por cada peso que se invirtió en fuerza de trabajo, los trabajadores del campo generaron 8 pesos con 5 centavos en el 2003 y en el 2012 generaron 12 pesos con 30 centavos. Sin embargo, esto es importante, una paradoja, el sector agropecuario, pese a que genera estos niveles de productividad y estos niveles de excedentes, los niveles en términos de inversión son muy bajos. Al relacionar nosotros la acumulación de capital con los excedentes de explotación, tenemos que por cada peso obtenido en excedente solamente se invirtió un centavo en activos fijos y menos de un centavo en el 2012. Ahora, pasando al mercado. En el 2014, el 62% de las unidades de producción vende sus productos en el mercado y el 73% de la producción se destina a la venta. Ahí viene detallado en qué ámbito se va destinando. Y esto lo que nos revela es que el campo mexicano está inserto de manera importante en el mercado. Cabe señalar que en 1970 los censos agrícolas, ganaderos y ejidales nos reportan que el 75% de la producción iba hacia el mercado. Ha habido entonces problemas en estos 40 y tantos años donde se demuestra que hay dificultades. Encontramos en el sector agropecuario precios y gastos. ¿Cuánto destina en el ámbito urbano la gente para comprar alimentos, bebida y tabaco, que serían
los elementos centrales para poder satisfacer sus necesidades. Gastan el 67% de su ingreso, mientras que en las zonas rurales gastan el 69%. Por otra parte, ya en el ámbito externo, encontramos nosotros que las exportaciones agropecuarias en total representaban el 9.8% del valor de las exportaciones totales en el país. En el 80 y en 2009 eran del 3.4%, mientras que las importaciones agropecuarias eran de 10.8% y de 3.3%. Esto lo vemos nosotros reflejado en esta tabla donde vienen las tasas de crecimiento media anual a nivel agropecuario y a nivel del sector agroalimentario, donde estamos conjugando tanto lo que es alimentos procesados, y vemos que las tasas han sido decrecientes en ambos sectores, tanto a nivel de exportaciones como a nivel de importaciones. ¿Qué nos está revelando todo esto? Comparando aquí 2 años, el año 2003 y 2012, era una antes, comparando esto estamos viendo que en el saldo de la balanza comercial, en su participación es del 3% del valor agregado y del 8% en el 2012. El saldo de la balanza hortofrutícola, agropecuaria y agroindustrial, ahí vemos cómo ha sido positivo en el ámbito hortofrutícola, que es el donde se está exportando más, y es lo que en el caso con Estados Unidos exporta más, y en todo el sector agropecuario y agroindustrial ha sido negativo, como se observa ahí. Aquí vemos cuáles han sido los cambios importantes de las exportaciones agropecuarias de México. En azul ustedes ven la participación en el año 2016 y en rojo la participación en 1993. Vean ustedes cómo, sobre todo en este último año, lo importante que se está exportando son legumbres y hortalizas frescas, frutas, un poco de maíz, aguacate y de manera muy pequeña pescados y moluscos. Esto es importante porque no ha habido una gran diversificación en cuanto a la exportación. En el ámbito de lo que se refiere a las importaciones que Estados Unidos hace desde México, vean ustedes la curva en color verde, cuál ha sido el comportamiento, ha sido mayor, por eso hay un saldo favorable de México en particular con los Estados Unidos, y en azul tenemos las exportaciones que ha hecho Estados Unidos con México. La participación de México en las exportaciones agroalimentarias de Estados Unidos va de alrededor de un 8% en el año del 67 a más de un 18% en el 2015. Es importante cierto nivel de necesidades de alimentos que tienen los Estados Unidos con nosotros. La participación de México en las exportaciones estadounidenses de granos, tenemos que ha sido el maíz de una manera importante, después granos y los otros granos que ahí también se están enunciando. ¿Cuál ha sido el saldo de la balanza comercial en su conjunto del sector agropecuario? Ha sido un saldo negativo, era la anterior. Bueno, seguimos. La que sigue. Ahí estamos mostrando el saldo de la balanza comercial. La que sigue. La ventaja competitiva revelada, este es un indicador que nos está indicando qué tan competitivo es un país en un producto. Y lo que nosotros observamos es que si este coeficiente es mayor a la unidad, es que se es competitivo. Si es menor a la unidad, es que no se es competitivo. En 10 cereales, los más importantes que se producen en México y en Estados Unidos, México no es competitivo en relación a Estados Unidos, y Estados Unidos es altamente competitivo, como se muestra en la gráfica. Todo esto ha traído como consecuencia un grado de dependencia alimentaria muy elevado. Según FAO, para que un país sea autosuficiente, FAO es el órgano alimentario a nivel de la ONU, para que sea autosuficiente debe de producir más del 75% de lo que está
consumiendo. Aquí lo que estamos viendo es de que nosotros somos dependientes en maíz, frijol, trigo, arroz, tabaco, etcétera, ¿no? Esto ha sido consecuencia, sobre todo, ustedes comparan 1970 con el 2007, cuando ya está en su plenitud el Tratado de Libre Comercio, los datos son bastante elocuentes. En términos de la política macroeconómica, vemos el gasto agropecuario. Por una parte, el gasto neto agropecuario sobre el gasto neto total ha venido decreciendo. Esto porque es una política que sigue el gobierno mexicano de poca atención hacia el sector agropecuario. Y luego la atención que da es una atención más bien de subsidiar hacia el ingreso y no de un subsidio de carácter productivo. Así, nosotros vemos que el gasto neto total per cápita de la población total fue de 31.800, mientras que el gasto neto agropecuario per cápita fue de 3.300 pesos, casi 10 veces menos que el gasto neto total. Esto, ¿cómo ha sido de alguna manera solventado? Se ha solventado con inversión extranjera directa, que es lo que ustedes ven aquí en la curva de color verde, en comparación con el gasto público en el sector agropecuario. La inversión extranjera directa ha entrado a sustituirlo. Aquí en este cuadro observamos cuál ha sido los estímulos de apoyos al productor. Antes del TLC eran casi del 36%, después del TLC era de casi menos 2%, y antes del TLC con ese 36% podíamos crecer a una tasa del 2%, el valor de la producción y en el PIB agropecuario del 2% también, y como ven, ya después del TLC tenemos tasas francamente bajas. Ahora bien, ¿cómo se mueve la población rural formal y real? Ahí hay un cálculo y hay toda una discusión con CONAPO y con otras instancias para cómo considerar a las unidades rurales. Entonces, en unidades dispersas con población inferior a 2.500 personas viven 24 millones de personas. De las 199.000 localidades que tiene el país, 196.000 pertenecen a esta dimensión, pero si nosotros agregamos a las localidades que tienen hasta menos de 15.000 habitantes, donde hay condiciones de vida de carácter rural, la población podría llegar hasta 38 millones de personas, o sea, el 37% del total de la población. ¿A qué se dedica esta población? Se dedica básicamente a muchas cosas, además de la agricultura, el comercio, artesanía, extracción de materiales, ecoturismo, etc. Esto da como consecuencia que el ingreso todavía, la gente vive de cerca de un 42% de sus ingresos vienen de las remuneraciones al trabajo, 33% provienen de transferencias recibidas por el gobierno, de las remesas que vienen del extranjero, viene una parte significativa y de apoyos familiares, y 25% de ingresos como productores. En términos del costo de la canasta rural, esto lo hace el Consejo Nacional de Evaluación de los Programas para la Pobreza, que es el Coneval. Calcula dos canastas, la canasta alimentaria y la no alimentaria, a nivel rural y a nivel urbano. Aquí nos vamos a referir a la rural. Costaba 1.038 pesos en 2005 y el ingreso rural era de 626 pesos, por lo tanto, metiendo todo su ingreso rural nada más para esto, solamente le alcanzaba para comprar alrededor del 54% de dicha canasta, mientras que en el 2016 le alcanzaba para comprarse el 67% de la canasta. En términos de pobreza en la población rural, está esta. Hay una correlación que es interesante observar cómo en la medida en que cae la economía a nivel del ciclo económico, se va incrementando la pobreza, como ustedes los pueden ver ahí en los tres elementos de pobreza alimentaria, en capacidades y en patrimonio. Ahí está. Aquí sí vemos la pobreza en la población rural, cómo ha crecido la pobreza moderada y la pobreza extrema, ¿sí? Podemos ver que, sí, que ha mantenido una tendencia creciente.
Aquí estos datos desafortunadamente pues no se pueden ver muy bien, pero lo que encontramos es de que se ha mantenido estos niveles de pobreza en el sector rural. Los datos ahí están. Solo diría que la población en situación de pobreza va del 63% en el 2008 al 61% en el 2014, y si ustedes ven en esta última gráfica las líneas de pobreza frente a la línea de bienestar. La línea de bienestar es con lo que se podría comprar, con lo que se podría abatir este problema de la pobreza. Esta está por debajo de los 3 niveles de línea de pobreza. Pues eso sería de una manera fundamental. ¿Qué requiere el país? Requiere efectivamente, que es lo que se propone en el libro, una reforma sustancial. No fue posible a la entrada del gobierno de Peña Nieto. Se había dicho, se había señalado que iba a haber todo un planteamiento para reformular las propuestas en el campo, para que trabajáramos de una manera distinta. Todo eso quedó ahí, no se pudo avanzar más, y es por ello que nosotros decidimos hacer este texto, donde vienen más detalles que ustedes pueden tener acceso al respecto. Ahí lo dejaría. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Víctor Palacios. Quiero invitar a todos los participantes en este seminario a empezar a generar sus preguntas a través del foro en la página del seminario Repensar la Economía. Como se ha planteado desde la primera reunión, se trata de generar un diálogo y una reflexión crítica acerca de los textos de referencia aquí presentados, de tal manera que a través del diálogo alcancemos una comprensión más integral del objeto de estudio, en este caso del sector agrícola en México. Me voy a permitir formular 2 preguntas al doctor Víctor Palacios con el propósito de iniciar este diálogo, reiterándole la invitación para que nos hagan llegar sus preguntas. En primer lugar, ¿por qué se plantea al campo mexicano, al medio rural, como un todo homogéneo, cuando evidentemente las realidades municipales son muy diferenciadas en distintas zonas del país? Mientras en el norte y en el centro del país tenemos regiones sumamente productivas, con una capacidad de exportación muy importante, en el sureste mexicano tenemos niveles de productividad muy bajas y condiciones de rezago y pobreza exacerbadas. Esa sería mi primera pregunta. En segundo lugar, quiero preguntar por qué en el documento y cómo se puede demostrar que el sector agropecuario ha financiado el crecimiento industrial. Parecería, ¿verdad?, la generación de riqueza en una economía tiene que ver no solo con la producción, sino con el incremento del valor agregado en los bienes y servicios que se ofertan. En ese sentido, el sector industrial, en la medida en que hace uso de alta tecnología, un sector importante del sector industrial en nuestro país, y que contrata a la mano de obra más calificada, con mayor número de competencias, generan mayor valor agregado y eso les permite tener mejores ingresos, y también en ese sector manufacturero competir también con el exterior. Entonces, el hecho de que el sector industrial genere riqueza y el sector agropecuario por igual, ya con una capacidad de crecimiento económico en los últimos 25 años del 3.9%, superior a la tasa de crecimiento de la economía, que ha sido de 2.6%, ¿cómo se puede demostrar que el sector agropecuario ha venido financiando al sector industrial y no considerar las tasas de productividad y la competitividad que el sector industrial también ha generado? Doctor. Gracias. Bien, en la primera pregunta, el análisis que nosotros estamos realizando es un análisis a nivel de grandes agregados de la economía. No nos metimos a hacer el análisis detallado
por regiones, por municipios, sino que estuvimos viendo sobre todo los aspectos más agregados, Producto Interno Bruto, ingresos en su conjunto, exportaciones, importaciones, etcétera. Entonces, por eso es que el análisis se ve así. Evidentemente que es desigual el desarrollo en la zona centro-norte del país hacia la parte del sur-sureste, y esto tendría que tener como consecuencia que políticas públicas o una política agrícola completamente diferenciada. Es diferente el trato que le daríamos al norte que el trato que le daríamos al norte. Por ejemplo, ahorita que las políticas son similares para todos, los que salen más beneficiados con ello son los agricultores del centro norte, que son los más productivos, son los que pueden exportar. Ellos son los que tienen más capacidad de además de lo que ganan, añadirse esos recursos. Las empresas transnacionales que participan ahí también. Es importante señalar que las empresas transnacionales, por estar produciendo alimentos, no pagan impuestos en el país, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental. En segundo lugar, esto de las transferencias, esto tiene que ver sobre todo, quizás no quedó claro en el texto, pero nosotros lo dábamos como una afirmación ya conocida, porque en la literatura sobre la economía agrícola y demás ha sido muy socorrida. Los teóricos que se han dedicado a trabajar esto lo han señalado, siempre se ha dicho, el sector agropecuario, uno de sus primeros trabajos y tareas que debe hacer es financiar a los demás sectores, y particularmente al sector industrial y al sector urbano. Esa es así como que la gran maldición por la que tiene que pasar el sector de cualquier economía, de cualquier país. Y eso ocurre en nuestro país, ocurre por lo menos entre 1940 y 1970, se da ese periodo, lo podemos casi correr hasta el 76. ¿A través de qué mecanismo se da? A través, vía precios. ¿Por qué? Porque los precios, les enseñé las curvas de los precios rurales, los precios en el campo son menores a lo que ellos compran en el sector urbano. Entonces ahí están haciendo una transferencia. Los salarios son menores en el sector rural a los salarios que están en el sector urbano. A través de las divisas, que durante mucho tiempo, y lo vimos en las curvas y todo el periodo de sustitución de importaciones, se estuvo exportando. Mucho de eso que exportaba no regresaba hacia el sector agropecuario. Vía fisco, el cobro de impuestos, hasta donde se ha podido calcular en esos años, se logró hacer, y lo que se reflejaba era que lo que pagaban los campesinos por concepto de impuestos no les regresaba en la misma proporción en términos de inversión pública federal, y a nivel de créditos, los créditos de lo que ellos depositaban en la banca no era regresado en la misma proporción en el sector financiero. Entonces, han sido estos los niveles. Esto ha sido una cosa que gente como Luis Gómez Oliver, Salomón Nechstein, otras personas trabajaron ya desde los años 70, lo trabajaron con mucha curiosidad. Este problema, hoy se da un fenómeno efectivamente un poco inverso. Hoy hay una derrama de recursos del sector urbano, digamos, en general, hacia el sector rural, pero es esto lo que ha pasado. Pero de que el sector agropecuario ha sido el artífice de esto, ha sido el artífice. Eso no cabe la menor duda. Bueno, y otro elemento importante que es la mano de obra, ¿no? Todos estos flujos migratorios del sector rural hacia el sector industrial y urbano han sido así. ¿Sí? Gracias. Bien. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a dar paso a escuchar las preguntas que quiere formular el doctor Carlos. Adelante. Muy bien, Víctor. Muchas gracias por la excelente presentación del libro. Creo que vale la pena también
apuntar un poco sobre algunas publicaciones de la propia Secretaría de Agricultura, en donde nos ha comentado diagnósticos de los programas, en donde se hace mención a la importancia de el minifundio, la importancia económica del minifundio como un área de potencial crecimiento en términos de sus posibilidades de incrementar la productividad en general. Parte del texto también aborda el tema de los efectos de la política pública, por ejemplo, la cuestión de los coeficientes de Gini. Y sí me gustaría escuchar un poco tu opinión también, Víctor, sobre este tema en especial. ¿Por qué el índice de Gini del sector agroalimentario no se mueve mucho, digamos, no disminuye de una forma muy visible, después del gran esfuerzo presupuestario que se hace en él? Vemos un presupuesto del programa especial concurrente que es creciente, que es cuantioso, y uno esperaría ver que año tras año el índice de Gini del sector fuera cada vez menor. Sin embargo, esto no sucede de una forma muy ostensible. ¿Qué reflexiones podrías hacer al respecto, doctor? Sí, gracias, Carlos. En el sector agropecuario, efectivamente, el coeficiente de Gini se mantiene y no sufre variaciones. Esto quiere decir que los niveles de ingreso, dábamos algunos datos al respecto, no son suficientes, que el nivel de la pobreza sigue siendo constante, por no decir que ha aumentado, y esto tiene que ver con que la derrama económica en términos presupuestales ha sido una derrama elevada, pero que no va dirigida hacia la producción, que no va dirigida hacia los entes productivos, sino que es repartida casi como un complemento para el ingreso. Yo lo diría muy entre comillas, como si fuera una especie de limosna para los campesinos. Ahí está, pero nada más. No va, a diferencia, por ejemplo, de la Farm Bill, que es la ley agropecuaria en los Estados Unidos, donde el presupuesto que los norteamericanos destinan ahí va dirigido hacia la producción, hacia asistencia técnica, seguros, cobertura de riesgos, ingresos, hacia precios soporte, que es lo que nosotros conocíamos como precios de garantía. Hacia eso va dirigido. Nosotros ya no lo tenemos, todo eso se perdió, se desmanteló todo eso a partir del modelo neoliberal, a partir del Tratado de Libre Comercio. México ha abierto sus puertas en el ámbito agropecuario en cerca de un 80% aproximadamente de su comercio exterior, mientras que Estados Unidos no abre más de un 20 o 25%. Estados Unidos mantiene cerradas sus fronteras para muchos productos. Nosotros no lo hacemos. Entonces, tiene que ver con una forma de ejercer la política pública, con una forma de ejercer el presupuesto, ¿sí? Y esto pues ha repercutido desde el punto de vista productivo negativamente para el país, y en términos del coeficiente de Gini, que permanezca prácticamente estancado. Bien, muchas gracias. Recuerden, este es el inicio del análisis, es el inicio del debate. Los invitamos para que participen con sus preguntas. Vamos a ir con los profesores y los estudiantes de la Escuela Superior de Economía. ¿Tienen alguna pregunta que realizar? Nos gustaría que la pudieran presentar. Adelante. ¿Me escuchan? Adelante. Buenas tardes, soy Óscar Fernández de la Escuela Superior de Economía. No se escucha. Y quisiera ver... Más alto, por favor. Doctor Palacios, acerca del efecto que han tenido las políticas públicas para el campo, referente al Procampo, al Progresa y a otros programas de asignación de recursos que van básicamente hacia la cuestión de la alimentación y de la
Educación en el campo. ¿Qué resultados han tenido según la propia visión de ustedes? ¿Podría repetir la pregunta? Porque nada más oímos de educación para acá, o sea que ya fue el final, si eres tan amable. ¿Podría repetirnos la pregunta? No escucha. ¿Podría repetirnos la pregunta, por favor? Bien, vamos a en virtud de que no escuchamos la pregunta de manera adecuada, me voy a permitir leer preguntas que ya han llegado al foro de discusión con el propósito que el doctor Víctor nos dé su comentario. Dice Juan Manuel Herrera Real: indudablemente, de la mano de obra de la necesidad de una reforma profunda en el campo, tendrá que apostarse por cambios educativos tendientes a alentar la modernización en el sector agropecuario. Y en ese sentido, es una pregunta obligada que si las personas, la gente en el poder, están dispuestas a alentar estos cambios. A ver, doctor, ahorita que nos volvemos a poner en comunicación con la Escuela de Economía, vamos a escuchar la reflexión en torno a esta pregunta. La Escuela de Economía, vamos a escuchar la reflexión en torno a esta pregunta. La Escuela de Economía. Bien, la gente en el poder, Soy Óscar Fernández de la Superior de Economía, doy la materia de Economía Agrícola y estamos interesados en esta cátedra en conocer los resultados que han tenido políticas públicas como el Procampo, orientados un poco a la parte de la producción en el campo, y el Progresa, que va a combatir el hambre y apoyar la cuestión de la educación, que está muy rezagada en el sector rural. Entonces, quisiera ver bajo su perspectiva o su percepción cuál es el resultado que han tenido estas políticas y algunas otras de este tipo que se han orientado al campo. ¿De una vez las dos? Bien. Sí. Bien, en relación a lo que nos pregunta el maestro, tanto en el caso del Procampo como de Progresa, los resultados no han sido del todo elocuentes, no se ha podido aminorar los niveles de rezago en el país, no se ha podido atenuar los problemas de la pobreza, un poco por lo que yo señalaba hace un momento. No son políticas que tiendan a ir hacia el núcleo central, hacia la creación de riqueza. Han sido sobre todo políticas de redistribución del ingreso, donde todo mundo que tiene la posibilidad de entrar, por ejemplo, a Procampo, independientemente del nivel de ingreso que tenga, si cumple con las condiciones para hacerlo, puede tener acceso a ese recurso. Y en el caso de que si la gente en el poder puede alentar cambios, yo creo que sí, la gente en el poder ha alentado muchos cambios, pero han sido cambios que han afectado de una manera importante al sector agropecuario. No se han podido revertir, como ya he estado señalando, los grandes problemas y rezagos que tiene el sector, y más que nada lo que hemos visto es que el sector es así como que algo accesorio para ellos, no es fundamental, no es algo que sirva, que motive, que se crea que es trascendental, cuando que en todos los países o en muchos países se considera como un sector estratégico, ¿sí? En la economía, en nuestro país no se le considera así. En nuestro país, por ejemplo, con la teoría de las ventajas comparativas, se ve que es más barato traer el maíz de Estados Unidos que producirlo aquí, lo hacemos. Y a diferencia de eso, Estados Unidos no ve ese problema, no mete al maíz en esto y a otros productos,
y lo que hacen es producirlo. Por eso tiene sus precios soporte. De tal suerte que si los precios bajan, se le asegura a los productores pagarles lo que se les tiene que pagar. Y esto es importante. En el caso de nuestro país, ¿no? Se les deja muy efectivamente a los efectos del mercado, de la libre competencia, de la oferta y la demanda, y los resultados que vemos son estos. Entonces, no hay interés por parte de la gente que está en el gobierno. Demás. Hay interés, sí, de parte de las grandes empresas, de los grandes consorcios y de las grandes empresas transnacionales que han salido beneficiadas con esto. Por eso muchas de ellas durante un tiempo se dedicaron a la producción de maíz, porque consideraban que era importante estar produciendo y generando maíz. Bien, muchas gracias. Esta discusión, este debate se va a poner muy interesante, ya que evidentemente pues hay algunas reflexiones que generan muchas inquietudes. Yo los invito para que lean el texto y para que formulen sus comentarios y sus preguntas en el foro. Voy a leer otra pregunta que ha hecho uno de los participantes, que es Óscar Gutiérrez, de la Escuela Superior de Economía. Dice que en el sector del campo, una de las características es la falta de educación en la población y en los productores. Se requiere una mayor inversión, no únicamente el ejercicio del gasto, así pone él, lo que implica la inversión en bienes públicos, educación, salud e infraestructura, a través del aprovechamiento de los programas de apoyo existentes en los que se involucren a las comunidades. ¿Qué reflexión nos puedes? Sí, efectivamente falta esto a nivel del sector agropecuario, en lo que se refiere a las instituciones de educación superior. Se han venido desmantelando gradualmente las escuelas superiores o las universidades. El gobierno las ha ido quitando. Cerraron el Colegio Superior de Agricultura Tropical, que era un colegio muy especializado en agricultura tropical. Lo cerraron en los años 80, cerraron en los 80 del siglo pasado. En los años 90 cerraron otra, que era la Escuela Superior de Agricultura en Guerrero. La Universidad de Hermanos Escobar en Ciudad Juárez la cerraron también. Solo quedan dos universidades importantes, que sería la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad de Hermanos Escobar en Saltillo, ahí en Coahuila, donde se ha desarrollado esto y se sigue haciendo investigación, se siguen haciendo cosas. Pero el sector privado sí ha posibilitado generar varias cosas a nivel sobre todo muy empresarial en el Tecnológico de Monterrey en primera instancia, ¿no? Incluso ahí tienen diplomado, maestría en torno a esto. Esto en términos educativos, sin que señale yo los bajos presupuestos con que se cuenta en las universidades, que aunque en el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, donde yo trabajo, el presupuesto es pequeño, pues se sigue ahí intentando hacer lo que se puede. Falta efectivamente que pueda esto trascender de una manera más fuerte, con mayor incidencia hacia las distintas zonas agropecuarias que tiene el país, para que pueda haber educación en distintos ámbitos, como señala Óscar, que tengan que ver con cosas que desarrolla la población constantemente, con los problemas de las comunidades, pero en muchos casos no es posible. La universidad, que es de lo que conozco más, de Chapingo, ya no puede acceder a muchos lugares.
no puede acceder a muchos lugares porque son controlados por el narcotráfico. Y como son controlados por ellos, la gente que ha ido a hacer trabajo de campo, que ha ido a realizar prácticas o a brindar asistencia técnica, no la dejan, terminan ellos siendo encuestados por los narcotraficantes de que andan haciendo ahí, en lugar de que se pueda brindar algún tipo de ayuda. Entonces, ahí hay un problema, que ese es un problema que atraviesa a todo el país, y es un problema grave. Tendría que verse también cómo resolverse. Entonces, se conjugan varios elementos, no es solamente el aspecto educativo, sino el aspecto narcotráfico, lo que tiene que ver con la seguridad nacional. La respuesta tendría que ser multisectorial y multiinstitucional, digamos, por parte del gobierno. Sí. Sí, doctor Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Sí, aquí tenemos preguntas del público, y la pregunta de María Lidia Hernández Castilla, del CCT Narciso Balsols, pregunta, dice, ¿podrá crecer la actividad agrícola vinculada con propuestas planteadas por la educación? Es otra pregunta que nos formula Juan Manuel Herrera Real, es sobre la era Trump y sus efectos y amagos. Si estos nos obligarán a concretar una reforma política del campo, anteponiendo intereses corporativistas y de la partidocracia. Si el Telecán podrá tener cambios en favor del campo mexicano, casi un cuarto de siglo después de su entrada en vigor, cuando la política pública de Estados Unidos de América en materia comercial y agropecuario le apuesta al proteccionismo económico. Serían estas dos preguntas, por favor, doctor. Sí. Gracias, María Lidia. Indudablemente, la sinergia que tendría que establecerse entre las universidades, están los CEBETAS, que son distintos tecnológicos agropecuarios, empezaron siendo bachilleratos, ahora ya son centros donde se dan licenciaturas, maestrías, hasta doctorados. Podría desarrollarse de manera conjunta programas en los cuales pudieran estar trabajando las universidades de manera muy ligada con el sector. Hay problemas luego porque sí, un sector significativo de los productores se muestran reacios, dicen, bueno, ¿qué me van a venir a mí a enseñar si yo tengo 50 años haciendo esto? Entonces, sí, es difícil, pero no es imposible. Yo creo que podrían establecerse algunas cosas. La Universidad de Chapingo ha llevado a cabo algunos proyectos en ese sentido y se han podido desarrollar cosas, pero tendría que hacerse esto más como una política de Estado, ¿sí? Donde el Estado interviniese y diese las posibilidades, recursos, seguridades, financiamiento, donde esto pudiera ser factible. Anteriormente existió durante muchos años en lo que fue primero la Secretaría de Agricultura, después la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, todos los nombres que ha tenido hasta ahora la Zagarpa, existía todo lo que era el extensionismo agrícola y la asistencia agropecuaria. Todo eso se ha desmantelado, eso no existe más. Se dejó en los 2 sexenios anteriores, encabezados por el PAN, se dejó a que los despachos agropecuarios lo hicieran. Mucha gente empezó a organizar sus propios despachos y ahora se está haciendo sobre todo a través de universidades o de consultorías. Entonces, no ha sido posible esto. Sí, digamos, se hace con las universidades, pero también tiene un sesgo político el dinero que se está dando para esto. A nivel de Trump, pues efectivamente mucha gente pensaba que Trump no podía ganar, después como que se fue viendo antes de la elección que sí, finalmente gana. Yo creo que la política de Trump en este afán proteccionista nos abre a nosotros una posibilidad y una oportunidad de poder desarrollar cosas al interior del país. Y una de ellas importante sería efectivamente entrarle a la transformación y a los cambios en el Tratado de Libre Comercio. Ha ido atemperando Trump su discurso, ya después de estar muy bravo y decir que los mexicanos iban a pagar el muro, finalmente ya dijo que no,
que quien lo va a pagar o absorber básicamente va a ser Estados Unidos, y por parte del gobierno mexicano, sobre todo Videgaray, que en realidad tendría que ser la Secretaría de Agricultura, pero Videgaray es como el vicepresidente en turno en México. Él ha estado diciendo que tenemos que ver mucho hacia China, ver las posibilidades. Los chinos están puestos para entrar en relaciones comerciales con nosotros. Sería una cuestión de ver, pero yo creo que sí es importante, independientemente de la política trumpista, sí es importante que haya modificaciones y cambios fundamentales en todas las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, y esto trae como consecuencia el que exista una política agrícola en nuestro país importante, trascendental, que haga factible el mirar un poco hacia adentro y hacia afuera lo que sea viable negociar. ¿Sí? Bien, muchas gracias, doctor. Doctor Carlos, una última reflexión en torno a esta exposición. Sí, pues consideramos que la presentación ha sido muy buena, muy didáctica, y apuntar de las complejidades del sector agropecuario y rural en México, que en estos momentos de dificultades económicas y a nivel global, con los cambios de escenarios, sobre todo relacionados con los marcos del comercio internacional, bueno, pues hay un gran reto ahí para el país, como bien lo ha apuntado el doctor Víctor Palacio. Yo celebro este evento. Muchas gracias. Bien, quiero comentarles, ciertamente este es un tema muy interesante. El sector agropecuario, me parece que los datos lo demuestran, ha sido un sector prioritario para la política del gobierno. En la balanza comercial con los Estados Unidos, el hecho de que prácticamente estemos tablas en la misma, tiene que ver con que los Estados Unidos también importan muchísimos productos, no solo los manufactureros, sino también del campo. Y eso ha sido un elemento muy importante para dinamizar la economía de las regiones exportadoras de nuestro país, para mejorar el nivel de ingreso de los campesinos, de los productores agrícolas y para el crecimiento de la economía. Comentaba, en los últimos 25 años el sector agropecuario ha crecido a una tasa media anual de 3.9%, superior al de la economía. Evidentemente que este es un resultado del Tratado de Libre Comercio. El incorporar a amplios sectores del campo a la competencia económica ha favorecido y ha mejorado su productividad. Un producto se va a vender a un mejor precio en el mercado si incorpora valor agregado. Entonces, la industria ha tenido esa capacidad de generar bienes y servicios que incorporan valor agregado a sus productos. Ciertamente, todavía en segmentos importantes de nuestro campo hay poco incorporación de lo que es el desarrollo científico y tecnológico en su producción. Por eso el valor de los productos del campo en muchas ocasiones es menor, pero no se trata de que un sector subsidie a otro, sino que un sector genera más valor agregado que otro, me parece a mí. Creo yo que en todo caso, bueno, este es el inicio de un debate muy interesante, al cual yo los invito a que participen, que lean y que reflexionen, que revisen las bases de datos que el INEGI nos ofrece, que son muy importantes, que nos pueden ayudar a orientar las conclusiones que tengamos. Pues muchas gracias por su participación. Vamos a pedirle al doctor Víctor Palacios que haga una conclusión de su participación. Sí, indudablemente, y si ustedes ven, compañeros, por el mismo tenor de las preguntas, de los cuestionamientos, como señala la doctora Rocío, el tema es polémico, el tema tiene varias visiones y varias formas de pensarse, por eso hablamos de repensar la economía. Aquí diríamos estamos repensando o intentando repensar la economía agrícola un poco.
hay formas de enfocar metodológica, teóricamente, políticamente, el problema en el campo. Entonces, en torno a esto habría que pensar. Yo diría que el campo necesita una profunda reforma diferenciada, donde se le diera un tipo de atención a los campesinos minifundistas, a los sectores medios en el campo y a los sectores más pudientes, sobre todo a las empresas transnacionales. En el caso de lo que decía ahorita la mesa Rocío, de que a través del tratado se ha abierto ahí mucho y crecido las exportaciones, es verdad, pero quienes exportan no son los campesinos, el grueso de los pobladores campesinos, no. Los que están exportando, los fuertes, son los que se encuentran en el norte del país, como ella señalaba acertadamente, y son las grandes empresas transnacionales. Ellas son las que tienen la capacidad de poder exportar, ¿sí? Entonces, ahí es una cuestión que tendría que verse. Luego falta, desafortunadamente, incluso en INEGI y demás, falta información, no se diga en el censo. El último censo disponible es de 2007, a ver si ahora que es 2017 se hace, porque se hace cada 10 años, quién sabe, no se ha dicho nada si se vaya a hacer, pero bueno, está ahí presente. Entonces, ahí tendríamos que ver, y sobre todo hay que escuchar a los actores que están en el campo. ¿Qué dicen las organizaciones campesinas, con todos los asegúnes que tengan? ¿Qué dicen los mismos campesinos? ¿Cómo están ellos viendo sus problemas? ¿Qué les atañe? ¿Qué es lo que más les afecta? Y yo creo que con todo esto, con la integración y la suma de las universidades que trabajan en el sector, pero también las que no están en el sector, como sería nuestro Instituto Politécnico Nacional, se podrían hacer varias cosas. El instituto, a través de sus IDRIS y demás, hace una participación importante a nivel nacional. Yo creo que esto podría ayudar bastante a solucionar problemas. Muchas gracias, doctor. Quiero recordarles a todos que nuestra próxima sesión del seminario Repensar la Economía será el día 21 de abril. Los invitamos para que participen. El tema tiene que ver con el pequeño comercio. En esta sesión va a participar como ponente invitada la maestra Josefina Hinojosa. Bien, pues les agradecemos su participación. Les invitamos a que participen en el foro para que enriquezcamos esta estrategia de aprendizaje de nuestro seminario Repensar la Economía. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias.